Bueno, finalmente este domingo están las elecciones legislativas, así que vamos a ver qué se vota, qué se renueva, escenarios posibles que pueden llegar a pasar y qué hacemos con los ahorros. Bueno, no sé ustedes, pero yo ya estoy que necesito que pasen las elecciones, quiero que se sepa qué va a pasar, que terminen esta incertidumbre porque la verdad me está volviendo loco y yo creo que a ustedes medio que también debe estar pasando algo similar, que el dólar sube, que el dólar baja, que suben las acciones, que bajan las acciones, que no sabemos qué va a pasar, si va a tener una mayoría en el Congreso el gobierno, si no, bueno, es un quilombo. Así que hablemos un poco de el tema de concretamente qué es lo que va a pasar el domingo, qué es lo que se elige, porque hay mucha gente que quizás no tiene bien en claro qué es lo que se vota. Bueno, acá en Argentina hay votaciones cada 2 años. Hace 2 años nosotros tuvimos la de presidente, que también se votaron diputados y senadores, y ahora son las elecciones llamadas de medio término, que se vota diputados y senadores. Diputados a nivel nacional, senadores en algunas provincias. Para que no entienda, diputados y senadores son los encargados de votar las leyes. Todas las leyes que se hacen en Argentina tienen que pasar por diputados y senadores. Y algo muy interesante es que si vamos acá a la Constitución Nacional, en la parte que habla de la Cámara de Diputados, nos dice que los diputados durarán 4 años en su cargo. Son reelegibles y se renuevan cada 2 años la mitad de las cámaras. Entonces, para que se entienda, diputados duran 4 años en funciones, pero cada 2 años se renuevan. Por ejemplo, si uno fue elegido acá, va a estar 2 años y obviamente en la elección de medio término va a mantener ese cargo, pero se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados, que es la que entró en este caso en 2021. ¿Estamos de acuerdo? En la Cámara de Senadores es distinto porque, si vamos al capítulo del Senado, los senadores duran 6 años y bueno, son reelegibles indefinidamente, pero el Senado se va a renovar de una tercera parte cada 2 años, con lo cual cada 2 años se renueva un tercio del Senado. O sea, un senador o una senadora que haya sido elegida, por ejemplo, en 2021 todavía tiene 2 años de mandato, con lo cual ahora se renuevan los senadores de 2019. ¿Estamos de acuerdo? Porque de 2019 pasa 2021, 2023 y 2025. Serían 6 años. Y la parte de diputados a nivel nacional es por cantidad de habitantes, o sea que provincia de Buenos Aires va a tener muchísimos más diputados que las otras provincias. Pero, hice un cálculo medio difícil, no viene mucho al caso, pero la parte de senadores es mucho más sencilla y es interesante saber que no en todas las provincias del país, que son 24, en realidad son 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, 24, como se renueva un tercio de las bancas, se va a votar solamente en 8 de las 24 provincias de Argentina, que serían Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Y es muy interesante que la parte del Senado, vean que se compone por 3 senadores por cada provincia. ¿Estamos de acuerdo? O sea que es igualitario. Va a haber 3 representantes de senadores por provincia, no así como los diputados, que obviamente va a haber muchísimo más representantes de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande. Y tengan en cuenta esto, que es muy importante, que 2 bancas van a pertenecer, o sea, 2 senadores van a pertenecer a quien obtenga mayoría de votos y un senador va a ir para el que salga segundo en votos, con lo cual lo más probable es que en esta renovación de senadores, este tercio de bancas se va a repartir entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, pero seguro. Es muy difícil que algún otro partido, puede llegar a pasar obviamente en alguna provincia, que pueda llegar a meter algún senador. Sería bastante difícil, pero puede pasar. Ahora, diputados es mucho más sencillo que los partidos políticos más pequeños ganen lugar en la Cámara de Diputados. Y otra cosa muy importante que va a pasar en estas elecciones por primera vez es que a nivel nacional va a estar la boleta única. Yo voto en provincia de Buenos Aires. La verdad que acá siempre fue, te metes al cuarto oscuro, agarrar la boleta, la metes en el papel y chau. En este caso para mí va a ser la primera vez que voy a votar de esa forma. Así que vamos a verlo acá en una nota que vi acá en el Diario de la Nación. Lo que tiene es que están todos los candidatos en una misma boleta. Los partidos figuran en las columnas, en la parte vertical, los cargos en las filas horizontales. Al lado de cada cargo se dispone una casillita para marcar el tilde de los candidatos. En este caso vamos a ver la de Capital, la de Cava.
a ver qué no, cómo es, porque yo la verdad que no tengo ni idea. Digo la de Cava porque se vota también senadores. Vamos a ver acá, agrandarlo un poquito, a ver si se puede ver. La realidad es que es muy sencilla. Marca solo el recuadro por categoría la opción que corresponde a tu voto. Entonces tenés que tildar ahí para los senadores y los diputados. Entiendo que podés votar uno de cada uno. Déjenme en los comentarios a ver si alguien ya utilizó este tipo de boletas únicas, a ver si está bien lo que digo. Y leí por ahí que te van a dar también una lapicera, así que no es necesario llevar lapicera. Y después también en una nota de Infobae me resultó interesante comentar esto del tema de voto afirmativo, voto en blanco y demás. Por ejemplo, el voto afirmativo se produce cuando el elector marca una única opción en la categoría correspondiente, seleccionando la lista y candidato de su preferencia, y la validez del voto depende de que solo una casilla por categoría figure marcada. O sea, no podés marcar a 2 diputados de distintas fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo en senadores. Y tengan en cuenta que cualquier marca que distinga de modo inequívoco la preferencia del votante se considera válida. Puede ser una cruz, un tilde u otra señal clara. Así que tengan en cuenta esto. Después, no hay casillero específico para el voto en blanco, sino que es cuando la persona que va a votar no realiza marca alguna en la categoría correspondiente. Otra cosa también es que en ningún caso el voto en blanco anula las otras selecciones de la boleta. Por ejemplo, si tenés para votar senadores y diputados y marcás senadores pero no marcás nada de diputados, bueno, el senador que votaste sí va a tener validez y el otro va a quedar en blanco. Después está el tema de voto nulo, que es cuando no puede establecerse válidamente las preferencias del lector. Por ejemplo, si haces más de una marca en una casilla, votás, no sé, 3 senadores, bueno, es nulo. Y después tenemos el voto recurrido, que es aquel que la validez o nulidad fuera cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales. O sea que es dudoso que lo marcan como lo recurren y demás. Si vos querés que tu voto sea válido, marca un tilde en la casilla correspondiente y uno por categoría. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa muy interesante es cómo afectan al resultado final los votos en blanco, nulos e impugnados. Los votos en blanco son válidos y se toman en cuenta para los cómputos finales. Pero bueno, no corresponden a ningún partido político, con lo cual no benefician a ninguna fuerza, digamos, en sí. Los nulos no cuentan directamente. Y en el caso de recurrido, bueno, va a la justicia electoral y ahí se decide para dónde va. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas elecciones legislativas? Porque, bueno, ustedes dirán, no es tan importante como unas elecciones presidenciales, porque, bueno, es muy presidencialista el sistema argentino, pero en un cambio de elecciones legislativas se cambia un montón de cosas y un triunfo para el oficialismo, en este caso para el gobierno, es muy probable que le permita hacer varios cambios estructurales, tantos impositivos, laborales, etc. Ahora, una derrota del oficialismo, es muy probable que se le complique sacar leyes. Tengan en cuenta, como vimos anteriormente, las leyes las votan los diputados y senadores y si no tienen mayoría, es muy probable que no las terminen aprobando. Y acá en Argentina, el mercado está muy marcado por temas políticos. Por eso es que hay tanta presión, tanta incertidumbre acá en la economía, que el dólar hace tiki tiki tiki, que ahora en un rato vamos a ver cómo está ese tema. Pero te diría que desde que fueron las elecciones en provincia que lo desdoblaron una parte, hay quilombo. Empezaron a sacar noticias, empezaron a hacer acuerdos con Estados Unidos, bueno, un lío bárbaro, el dólar está más loco que nunca. Queda esta rueda, la de mañana, y ya son las elecciones. Pero veamos algo muy interesante también, que es ¿qué sería una buena elección para el gobierno? O sea, ¿qué sería un triunfo? Encontré acá una nota donde dice, bueno, que los analistas coinciden en que el número mágico es 35% de votos. Es bastante, es un montón. Y que 38% sería un gol de media cancha. Básicamente sería eso. Digamos que abajo del 35 no sería una buena elección y abajo del 30 sería básicamente una derrota. Y miren qué interesante este cuadro. Votos obtenidos por oficialismos nacionales, o sea, por el partido que corresponde a la presidencia, pero en elecciones intermedias, que son las que van a pasar este domingo. Vean que, bueno, los rojos es la UCR, los azules es el peronismo y el amarillo es Cambiemos. Bueno, la Libertad Avanza todavía no tiene porque es las primeras elecciones intermedias, pero veamos que el máximo es el de la vuelta a la democracia. Bueno, tiene bastante sentido. La peor de todas es la del 2001, estaba prendido fuego el país. Miren qué buena fue la de Cambiemos, que tuvo un porcentaje altísimo. La última que fue la de Alberto, que sería como similar al objetivo base, que sería un buen resultado para el gobierno. Dejate un comentario a ver qué te parece a vos que va a sacar la Libertad Avanza, si pensás que va a tener un buen desempeño o un mal desempeño. Bueno, veamos cómo está el dólar al momento de grabar este video hoy
jueves, previo a las elecciones. Para eso vamos a usar las estadísticas de Docta Capital. Si querés hacerte una cuenta, te dejo un link en el primer comentario. Vamos a abrir un poquito acá y veamos cómo está. Está descontroladísimo el dólar, la verdad. Miren, acá el 21, anteayer, estuvo muy cerca el dólar oficial de tocar la banda superior. Ahora bajó bastante. Vean que los dólares financieros están muy por encima de la banda superior y por supuesto que al haber cepo hay bastante menos presión en el dólar oficial, pero bueno, vean que previo a las elecciones estuvo muy movidito y muy presión. Miren cómo sube hasta acá, toca, baja hasta acá, sube, baja. Es un lío bárbaro. Nadie sabe cómo va a amanecer el lunes el mercado, si el dólar va a subir un montón, si el dólar va a bajar, si se va a mantener estable. Nadie sabe nada porque depende mucho de cómo vayan a ser las elecciones y nadie sabe cómo van a ser. Si ya saben cómo están las elecciones, si están viendo este video, déjenlo en los comentarios a ver si se cumplió lo que ustedes pensaban. Ahora, habiendo hablado todo esto, ¿qué escenarios posibles puede haber? Vamos a ver dos escenarios opuestos, digamos, que puede llegar a pasar. Y esto no lo tomes como una recomendación de inversión ni nada por el estilo, sino que son cositas que pueden llegar a pasar. Entonces, imaginemos un escenario positivo para el oficialismo, para la Libertad Avanza. Lo más probable es que si sacan, como vimos recién, más de 35%, lo más probable es que el riesgo país baje, que el dólar se estabilice un poco y que las acciones suban. Que no quiere decir que vaya a pasar, pero lo más probable es que pase eso. Ahora, un escenario negativo para el gobierno, por ejemplo, que saque menos del 35% y que le cueste tener la mayoría en el Congreso, lo más probable es que pase lo contrario, ¿sí? Que suba el riesgo país, que el dólar se empiece a descontrolar un poco y que las acciones argentinas bajen de precio. Como te digo, estamos hablando de un tema probabilístico y estamos haciendo un poco de futurología, que puede pasar o no, pero uno tiende a pensar que puede ir para ese lado. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestros ahorros en base a estas expectativas? Bueno, te repito nuevamente que esto no es una recomendación de inversión, pero si uno piensa que va a haber un resultado favorable, que piensa que el riesgo país va a bajar y que el dólar se va a estabilizar, una inversión ganadora podría ser hacer tasa en pesos. Por el contrario, si uno piensa que el resultado va a ser negativo para el gobierno y piensa que el dólar se va a disparar y demás, bueno, es preferible escapar al riesgo argentino, tener la cartera dolarizada o estar invertido en cosas que no dependan mucho de Argentina, por ejemplo, en CDRs, ¿sí? De todos modos, hacer una inversión ahora con este tipo de incertidumbre, con este tipo de polarización, es muy riesgoso y a mí particularmente no me gusta especular. Así que yo me mantengo lo más tranquilo posible y no quiero especular. Prefiero dormir tranquilo y perderme un tirito ganador. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, cada uno hace con su guita lo que quiere. Pero para mí lo mejor es pensar en el largo plazo. Las cositas de corto plazo a mí me generan mucho estrés y mucha ansiedad. Espero que te haya gustado el video. Dejame un comentario de lo que quieras para que ayude a que el video lo vea más gente. Y si querés seguir viendo videos de este estilo, te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en la próxima.